Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Obdulia y os doy la bienvenida un día más al canal. Hoy quiero haceros 5 recomendaciones que son los últimos libros que acabo de leerme y que me han parecido muy especiales y además muy recomendables para todo el mundo. El primero de ellos es Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Doña Bárbara me lo recomendasteis vosotros como uno de los libros imprescindibles latinoamericanos que tenía que leerme y como el más representativo de la literatura venezolana. Doña Bárbara transcurre cerca del río Arauca, en unos llanos, que Rómulo Gallegos se va a encargar muy bien de describirnos la sensación que se sentía en esa llanura. Nos describe cómo los pájaros sobrevuelan, qué sensación de paz hay y que en muchas ocasiones esta sensación de paz tiene un lado muy salvaje. Doña Bárbara está cargada de simbolismo y es la lucha de la razón, de la civilización, de lo que nos hace más humano contra nuestro lado más salvaje. Y esto está representado muy bien en la propia figura de Doña Bárbara. Doña Bárbara era una niña que fue violada, que fue abusada y esto hizo despertar en ella su lado más duro para sobrevivir. Y la propia Doña Bárbara es el símbolo de la llanura, es una devorahombres. Todo aquel que cae en sus garras tiene una gran posibilidad de convertirse en lo peor del ser humano. Esto pasa con Doña Bárbara igual que pasará con la llanura. La historia transcurre cerca del río Arauca y comienza con una gran familia que funda un luzardo, el primer luzardo. Y estas tierras pasarán a llamarse la finca Altamira. Pero llega un momento en que la finca Altamira se tiene que dividir en dos, porque hay dos herederos, José Luzardo y Panchita. Pero entre estas dos familias que fundan estos dos hermanos va a haber una gran rivalidad que va a llevar incluso a la tragedia, porque van a ser capaces de enfrentarse por una linde, por unas tierras que además no tienen ningún valor. Estas tierras son una excusa simplemente para este enfrentamiento entre las dos familias. La tragedia, como digo, va a rodear estas dos familias que se van a separar irremediablemente cuando hay incluso una muerte entre ellos. Pero los herederos de estas dos familias, por un lado tenemos a Santos Luzardo y por otro lado tenemos a Lorenzo Barquero, van a estudiar en Caracas y ambos se van a dar cuenta que el ser humano tiene una gran posibilidad de liberarse de este salvajismo de la llanura y consiste en hacer que la razón se imponga al lado más salvaje. Así lo describe muy bien Santos Luzardo cuando descubre en Caracas, cuando está estudiando, que su primo Lorenzo Barquero, antes que él, cuando llegó a Caracas, se convirtió en orador y además defendía que la llanura hace a los hombres salvajes y que estos hombres de la llanura son como centauros, tienen una parte animal, una parte caballo y una parte humana, y que para realmente progresar y llegar a ser humanos tienen que eliminar a este centauro que lleva dentro. Santos Luzardo se lo recordará a su primo Lorenzo Barquero para que juntos puedan eliminar este salvajismo que ha crecido irremediablemente en la llanura. Esta novela, como os digo, a mí me ha impactado muchísimo y me ha parecido magnífica, como le pareció también al presidente de la República cuando la leyó a Juan Vicente Gómez, que todo el mundo le dijo que esta novela era una forma de criticar a su régimen, pero cuando Juan Vicente Gómez terminó de leerla, que además dicen que hizo parar los coches y que se iluminó en la lectura con los propios faros de los coches porque no podía parar de leerla, cuando concluyó dijo: es imposible que esta novela haya sido escrita como una crítica a mi régimen, porque de verdad que es maravillosa y que es perfecta.
Rómulo Gallegos estuvo siempre muy preocupado por los derechos humanos y también por la democracia, y fue el primer presidente de Venezuela que llegó al poder de forma democrática por voto universal y además secreto en 1948. Pero su mandato duró poquísimo y tan solo en 9 meses acabó fruto de un golpe de Estado. Aún así, Rómulo Gallegos siempre defendió la democracia y los derechos humanos. Incluso fue el primer presidente de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos. Es una novela súper recomendable. Además, os la recomiendo a todos porque es de una lectura muy fácil, muy sencilla, muy entretenida. Y la siguiente de las novelas que os quiero recomendar es Vida y andanzas de Alexis Zorba, de Nikos Kazantzakis, que luego pasó a llamarse Zorba el Griego cuando se hizo la famosa película que todos conocemos, protagonizada por un mexicano en el papel de este griego, que era Anthony Quinn. Bueno, Nikos Kazantzakis estuvo muy influenciado por sus vivencias desde niño. Cuando era un niño en Creta, vio a su vecino turco llegar con un cuchillo ensangrentado y lavarlo en público en la fuente del pueblo. Este vecino era el padre de una de sus mejores amigas que él jugaba cuando era niño. Otro de los sucesos que también le impactó muchísimo fue la repatriación de miles de griegos en el Cáucaso que tuvieron que huir después de la revolución bolchevique. Toda esta violencia hizo que Nikos Kazantzakis decidiera estudiar filosofía y también estudió en Berlín sociología y más tarde estudiaría historia del arte. Nikos era todo un filósofo y todo un poeta, y así lo deja ver en este libro tan maravilloso que a mí me ha encantado, que además está traducido por Selma Ancira, la traductora. Para inspirarse y poder hacer muy fielmente esta traducción, viajó a Creta y recorrió todos los paisajes en donde transcurre la novela. Y cuenta que algunos de los habitantes de Creta le dijeron: ¿pero qué pasa? ¿Que no tienes nada mejor que hacer que traducir las vidas y andanzas de Alexis Zorba? Y esto es porque Nikos fue muy crítico con la sociedad de ese momento de Creta. Fue crítico con la violencia y también con la Iglesia cristiana ortodoxa, que intentó varias veces excomulgarlo, no lo consiguió, pero sin embargo cuando Nikos murió sí que hizo que no fuese enterrado en un camposanto. Nikos Kazantzakis fue muchas veces propuesto para el Premio Nobel de Literatura, no consiguió. Y en esta novela narra parte de su propia vida y de sus propias experiencias, ya que él realmente compró una mina de lignito, igual que el escritor protagonista de la novela, y se marchó allí, y allí conoció a Zorba, a un hombre mayor que había vivido mucho, que tenía una forma de ver la vida muy especial y que sobre todo se sentía muy libre. La amistad que le unió a Nikos con Zorba duraría toda la vida, hasta que Zorba finalmente, porque era mucho mayor que él, murió. En la novela, el protagonista, el escritor, vuelve a su Creta natal y compra una mina de lignito con una herencia que tenía, y nada más que llegar a Creta conoce a Zorba. Este le cae en gracia cuando le dice que lo emplee y que lo que mejor sabe hacer son unas sopas buenísimas. Y así transcurrirá toda la novela con una serie de aventuras que corren en esta explotación de la mina,
Pero lo realmente interesante son todas las historias que Zorba le cuenta durante las noches cuando van a cenar, y todas las vivencias, así como quiere transmitir a Nick cuál es su filosofía de vida. Una filosofía de vida que está basada en todos los errores que cometió Zorba en el camino, porque Zorba realmente vivió. Y estos errores hacen que él transforme su vida y la simplifique al máximo. Zorba es un ser que se siente libre y que muchas veces sabe que la palabra, porque es una persona sencilla, llana, inculta, no puede expresar lo que él siente, pero sí que le ayuda el baile, el dejarse llevar, sí que le ayuda a expresarse y a comunicarse con los demás. Nikos Kazantzakis estudió filosofía y esto se le nota muchísimo en esta novela. Está muy influenciada por el budismo, estuvo muy influenciado también por Nietzsche y además durante toda su vida Nikos fue cambiando como el propio personaje de Zorba. Primero fue nacionalista, después fue comunista y acabó siendo liberal. Y en esta novela él hace una dura crítica de la Iglesia ortodoxa, pero también hace una dura crítica del nacionalismo, porque dice que al final se convierte en una excusa para enfrentar a unos seres humanos de la forma más dura y más cruel. La recomiendo muchísimo, a mí de verdad me ha encantado y ha sido una de mis mejores lecturas de este verano, que como veréis ha estado pero que muy bien cargadito. Y el siguiente libro que os quiero recomendar, que para mí además ha sido todo un gran descubrimiento, son unos cuentos que recoge en la editorial Reino de Redonda de Honoré Balzac. El coronel Chamber, El verdugo, El elixir de la larga vida y la obra maestra desconocida. Esta recopilación de cuentos, la verdad es que a mí me ha encantado. Era la primera vez que tenía la oportunidad de leer a Balzac y pienso que no sé cómo no lo había leído antes, porque de verdad Balzac era un gran maestro de la escritura. Era un hombre que le encantaba el lujo. Balzac le gustaba el buen comer, el buen beber y su gran sueño era mantenerse en la riqueza sin tener que trabajar. Pero esto es algo que Balzac nunca llegó a conseguir. Es más, tuvo que escribir muchísimo y que escribir muchas veces a contrarreloj porque necesitaba urgentemente el dinero para poder mantener esta vida que a él le gustaba llevar. Se enamoró por carta de una condesa rusa, bueno, mejor dicho, era polaca, aunque residía en Ucrania con su marido. Y fue ella la que contactó con él por carta para presentarle pues todos sus respetos y para decirle que la admiraba mucho. Sin embargo, Balzac enseguida le contestó a la condesa Evelina que él también estaba profundamente enamorado de ella. Yo no sé si se enamoró realmente de ella o lo que le atraía muchísimo era la posición que tenía Evelina. El caso es que hicieron por verse y aun estando en vida todavía el marido de la condesa, tuvieron varios encuentros amorosos. Pero más tarde fallecería su marido y aún así tardaría 10 años para casarse. Estaba claro que ambos mantenían otras muchas relaciones paralelas. Y más tarde saldría a la luz que cuando Balzac murió, que murió siendo bastante joven, de una forma pues prematura, un pintor muy famoso de la época confesó que en el momento justo de la muerte él estaba durmiendo con Evelina en la habitación de al lado. Los cuentos de verdad no tienen ningún desperdicio, os los aconsejo muchísimo. Son muy interesantes, él sabía muy bien retratar la sociedad francesa de esa época,
el pensamiento francés. El relato, por ejemplo, del coronel Chabert me ha entusiasmado porque al principio, cuando aparece el coronel en el despacho de los abogados y va a decir que todo el mundo lo ha dado por muerto, él describe de tal manera a este personaje que es que realmente hay un momento en que estás dudando si él está realmente vivo o es un fantasma. En fin, la pluma de Balzac es auténtica. En El verdugo, por ejemplo, retrata la valentía que tiene que demostrar una familia española cuando todo un pueblo quiere rebelarse ante el despotismo que sufren por parte de los franceses en el momento en que España está en manos de José, el hermano de Napoleón. Las decisiones que tiene que tomar esta familia de forma muy valiente si al menos quiere que alguno de sus integrantes de esta familia sobreviva. No os voy a contar nada más sobre estos relatos porque son muy cortitos y no quiero para nada desvelaros pues nada más que es un poquito de qué van. Por ejemplo, en el Elixir de la larga vida pues trata temas tan importantes como lo que es la vida, la muerte y la relación con los hijos. Ha sido para mí Balzac un gran descubrimiento y volveré a leer pues algunos de sus libros más importantes. Y otro de los libros de cuentos que también os recomiendo y que también acabo de leer este verano y que además estaban ya en mi biblioteca desde Navidad porque me lo regaló mi hija la Navidad pasada, son los cuentos de Chejov. En esta recopilación que hace la editorial Alma Clásicos, que además son ilustrados y son muy bonitos. De estos cuentos me han gustado todos, creo recordar que el que más me ha gustado de todos es El enemigo, porque en El enemigo la historia la verdad es que es muy impactante y bueno, no os voy a detallar más sobre los cuentos porque son tan cortitos que os desvelaría de qué van. Sí que Chejov me ha llamado muchísimo la atención porque era médico y era de origen muy humilde. Irene Nemirovsky tiene una biografía que escribió sobre Chejov que la titula La dramática vida de Anton Chejov y ahí nos cuenta que era de origen muy humilde y que además su abuelo tuvo que comprar su libertad ya que nació siervo y se empobreció para comprar su libertad y la de sus hijos. Él era hijo de un comerciante. Aún así, estudió medicina y ejerció, pero muy poquito tiempo, la medicina porque de lo que verdaderamente Chejov estaba enamorado era del teatro. Aún así, es el mayor cuentista conocido de todos los tiempos, escribió más de 100 cuentos al año y gracias al teatro conoció también a su gran amor, que era Olga. Se conocieron cuando ella tenía tan solo 30 años y él ya tenía 38. Olga estaba tremendamente enamorada de Chejov y quería casarse con él, pero él estuvo resistiéndose durante mucho tiempo porque sabía que él estaba gravemente enfermo. Aún así, al final se casaron y llevaron una vida un poco a distancia y de eso ha quedado constancia en muchas cartas que se escribían. Él vivía en el campo y ella vivía en Moscú porque siguió dedicándose a su otro gran amor que era el teatro. A mí me ha encantado conocer la vida de Chejov y también estos cuentos que os los recomiendo muchísimo. Después de 2 novelas, de 2 libros de relatos, pues tenía que leer algo diferente para salir de todo esto y no podía faltarme pues algún pequeño libro de filosofía. Y en este caso lo que me acabo de leer es sobre la vida de Séneca, también súper interesante. Séneca, como sabéis, fue un filósofo y fue también político y vivió aproximadamente del año 4 después de Cristo al año 65, aunque como hace tanto tiempo no está muy claro cuándo nació. Séneca era hijo también de un orador que le llamaron para distinguirlo de Séneca el Viejo. Nació en Córdoba y pertenecía al Imperio Romano y entonces sus estudios los cursó principalmente en Roma. Fue desterrado
acusado de haber mantenido relaciones adúlteras, y después fue Nerón el que lo trajo a la corte para ser su consejero. Pero esto, la verdad, no sé si favoreció mucho a Séneca, porque cuando Nerón es asesinado, Séneca es acusado de haber participado en la conspiración y en la muerte de Nerón. Y entonces le cae una sentencia de muerte que en aquella época les permitía que ellos mismos, para conservar su honor, se suicidaran. Y así parece ser que murió Séneca, suicidándose cortándose las venas, aunque tampoco está muy claro cuál fue el modo en el que murió. El caso es que este libro sobre la felicidad tiene un prólogo de Julián Marías que a mí me ha resultado un poquito duro, porque se mete muy de lleno en detallar pues todos los aspectos filosóficos, pero sin embargo luego el texto que habla sobre la felicidad es súper sencillo y lo puede leer cualquier persona, porque es muy divulgativo, es de aspecto divulgativo, no es puramente filosófico. En la filosofía de Séneca está basado el estoicismo, que después pues también son grandes representantes el esclavo Epicteto y también Marco Aurelio, que es muy conocido pues por sus meditaciones. El estoicismo se basa sobre todo en no basar la felicidad en el placer. No es que se niega al placer, el placer puede acompañarnos durante toda la vida, pero como algo más. Realmente lo que pretende el estoicismo es imponer la razón y sobre todo lo que ellos llaman la virtud, y es pues controlar muy bien y no dejarnos llevar solamente por los placeres. Uno de los aspectos que además a mí me ha encantado y me ha interesado muchísimo es que en una de las partes, por ejemplo, dice que muchas veces pensamos que nos va a hacer feliz aquello que hace a todo el mundo y que seguimos pues las corrientes como verdaderos animales de rebaño, y que pensamos que si hacemos lo que todo el mundo hace, eso realmente nos va a hacer feliz. Bueno, son reflexiones muy chulas que os lo aconsejo mucho, y además, como veis, es muy cortito. Y sobre todo, pues si queréis, como a mí me gusta, ir mezclando unos libros con otros. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Os agradezco muchísimo todas las recomendaciones que me hacéis. En el último vídeo me recomendasteis especialmente autores que habían obtenido el Nobel. Os lo agradezco de verdad, porque además me habéis hecho descubrir muchos autores que yo desconocía, y los voy a leer gracias a vuestras recomendaciones, porque siempre, pues ya que tengo que leer y hay tanto por leer, prefiero leer aquellas cosas que ya vosotros me habéis recomendado y que os gusta. Esta ocasión os voy a decir que me recomendéis aquellos libros, aquellas novelas que os hayáis leído recientemente y que os hayan encantado, como yo he hecho cuando os recomiendo estos 5 libros que acabo de leer. Muchísimas gracias, que paséis un buen día y un gran abrazo. ¡Mua! En el camino no espero nada. No temo nada, soy libre.